Perdón, sí, gracias hermanos. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, que el mensaje que el Señor ha preparado pues sea expresado de la manera adecuada y como el Señor quiere que sea expresado para edificación nuestra y también para que nosotros podamos seguir creciendo en su palabra. Así que oremos juntos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos ahora, Señor, que nos permites acudir a tu trono de gracias, Señor, y pedirte ahora por este tiempo, Señor, por la predicación, por la exposición de tu palabra, que sea fielmente predicada, Señor, que el mensaje que tú quieres, Señor, que esté en nuestros corazones y en nuestra mente, sea edificante, Señor, sea significativa y sobre todo sea alimento sólido a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Señor, por este tiempo, lo dejamos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias y busquemos en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, estamos en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Un pasaje muy conocido. Y es un pasaje que nos reta, hermanos, a pensar en cuán profundo es el mensaje que nuestro Señor quiere expresar con esta porción. A mí me llama la atención particularmente, hermanos, o me llamaba la atención porque el mensaje de Jesús se entremezcla con este pasaje de una boda. Como el primer milagro que está registrado en los evangelios es el transformar el agua en vino. Y no, el tema no es si es lícito tomar o no el vino, lo vamos a explicar un poco más. No estamos hablando de la santificación del matrimonio, que es muy importante, que dice que el matrimonio sea sin mancha, que sea puro, que sea santo, ¿sí? Que sea íntegro. Tampoco ese es el énfasis. El énfasis viene en un simbolismo cuando el Señor pide que se llenen aquellas tinajas que eran para limpieza. Si nosotros estuviéramos aún bajo la ley, hermanos, tendríamos que tener en ese espacio, muy a la entrada del hogar o de la casa, tendríamos que tener unas tinas o tinajas, ¿sí?, forjadas en piedra, no de barro, no de alfarería, sino en piedra viva, en roca viva, ¿sí?, tener ahí al menos 4, 5 o 6 tinajas, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de personas en el hogar. Y cuando nosotros llegáramos a acceder a la limpieza, o cuando fuéramos a comer, ¿sí?, también acceder a la limpieza, lavar nuestras manos, lavar los utensilios para proceder a comer. Pero ya no estamos bajo la ley. Eso no significa que no tenemos que lavarnos las manos, hay que lavarnos las manos por higiene. Ya eso no significa que vamos a embriagarnos, dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No significa que no respetemos el matrimonio, dice la palabra de Dios, todo matrimonio sea puro, sea casto, sea íntegro. Entonces, el tema aquí es que Jesús llena de alegría, nos trae verdadero gozo y verdadera alegría, porque viene a llenar una religión vacía con el vino nuevo, que es Cristo Jesús.
Pues vamos a leer esta porción, vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y se llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús nos llena entonces de verdadero gozo y alegría. Sabemos, o tenemos bien sabido, desde que entró el pecado en este mundo, el hombre rebelde siempre ha rechazado a Dios. Y siempre busca colocar en el primer lugar su trabajo, algún vicio, ¿sí? Se puede hacer vicio no solamente el alcohol, el cigarro, la droga, sino a veces el trabajo, a veces las mujeres, a veces el juego, a veces ser mentiroso, ¿sí? Y todo esto lo colocamos en primer lugar y no se lo damos a Dios. Entonces, el hombre caído, el hombre rebelde, siempre busca poner a alguien más, ¿sí?, en primer lugar. Por eso Jesús dice: busca primero las cosas de Dios y todas las cosas serán añadidas. Hay un cambio de la predicación. Dice: has entendido mal. No se trata de que tú estés en el primer lugar, sino que Dios esté en el primer lugar. Por eso decimos: honremos a Dios en todas las cosas. Cuando Jesús asiste a estas bodas, imaginémonos a Jesús ya con sus discípulos. Al menos en ese momento ya tenía 5 o 6 discípulos. Algunos dicen 5, algunos dicen 6, pero vamos a pensar que al menos 5 discípulos. Y invitan a Jesús, y como ya eran sus discípulos, tenían que ir a donde el maestro iba. Y ese era el motivo. Dice aquí la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná. Después del tercer día, desde los hechos anteriores, cuando empieza a reclutar a sus discípulos. Dice: y estaban invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Sus discípulos ya caminaban con él. Recuerden que decir discípulo significaba que iba con él, dormía con él, comía con él, vivía con él. Donde posaba, ahí se quedaban con él. Sí, porque en un momento el maestro podía decir: vamos a estudiar.